Bien, muchachos, durante nuestra sesión síncrona de este lunes 8 de junio, vamos a hablar acerca de la redacción periodística. Para ello, inmediatamente voy a compartirles pantalla. Sin embargo, antes me voy a permitir recibir y darle la bienvenida tanto a Ángel como a Oriana, que se están uniendo a partir de este momento. Bien, les decía, vamos a empezar a compartir pantalla para darle inicio formal a la clase de hoy, que, como les comenté en un inicio, tiene que ver con la redacción periodística. Al momento de redactar noticias, como les llegué a decir, a comentar en alguna oportunidad, no podemos descuidar las reglas generales del idioma. Y precisamente por ese motivo, precisamente por esa razón, es que en la clase del día de hoy y en las clases de los días sucesivos, vamos a estar repasando algunas de las reglas más fundamentales que tienen que ver con el uso de la mayúscula, con el uso de las siglas, con el correcto empleo de los guarismos en el periodismo, con el uso del adjetivo y con el uso del adverbio. Permítanme, por favor, ampliar la pantalla para que ustedes puedan tener una mejor visión de cada una de las diapositivas que he preparado para ustedes. La redacción periodística, como les decía, vamos a hablar acerca de las mayúsculas, acerca de las siglas y acerca de los guarismos. Por una cuestión de tiempo, hoy vamos a limitarnos a hablar de las mayúsculas, de las siglas y vamos a hacer una brevísima, una pequeña introducción al uso de los guarismos. Sin embargo, este punto en particular lo vamos a desarrollar de una manera mucho más detenida, de una manera mucho más detallada en las próximas clases. Comencemos entonces con las mayúsculas. Las mayúsculas, según el diccionario de la Real Academia, se definen como letras que, a diferencia de la minúscula o de las minúsculas, tienen un mayor tamaño y distinta forma. Todos nosotros sabemos qué es una letra mayúscula, todos nosotros podemos identificar con facilidad una letra mayúscula. Ahora bien, en el periodismo, ¿cuándo se tienen que utilizar letras mayúsculas? A partir de este momento, vamos a estar citando al manual de estilo del diario El Nacional. Primera regla para el uso de las mayúsculas en el periodismo. Se empleará siempre mayúscula inicial en los nombres propios de personas, animales e instituciones. Creo que esa norma está más que clara para todos y cada uno de nosotros. Cuando tenemos un nombre propio, bien sea de una persona, de un animal o de una institución, ese nombre, pues vamos a escribirlo con mayúscula inicial. Como ustedes pueden ver en el ejemplo, la palabra iglesia está escrita con mayúscula. ¿Por qué? Porque cuando hacemos referencia a la iglesia como institución religiosa, repito, cuando hacemos referencia a la iglesia como institución religiosa, en ese momento la palabra iglesia debe escribirse con mayúscula inicial. Por el contrario, cuando utilicemos la palabra iglesia de una manera muy genérica, como por ejemplo a la hora de
referirnos a la iglesia de San Antonio o a la hora de decir, oh, mira, qué bonita esa iglesia. Cuando usemos la palabra iglesia de manera genérica, en ese momento escribiremos iglesia con minúscula. Voy a repetir la norma. Si escribimos iglesia con I mayúscula es porque estamos hablando de la iglesia como institución religiosa. Si escribimos iglesia con I minúscula es porque estamos utilizando la palabra iglesia de manera genérica para referirnos a la casa de Dios, para referirnos al templo. Lo mismo aplica con palabras como ejército. Cuando escribimos ejército con E mayúscula es porque estamos haciendo referencia a la institución armada. Si escribimos ejército con E minúscula es porque estamos haciendo un uso genérico de la palabra ejército. Por ejemplo, Napoleón invadió España o los nazis invadieron Francia con un ejército de X cantidad de miles de hombres. En ese momento, el uso de la palabra ejército es un uso genérico y por tanto la palabra ejército se tiene que escribir con minúscula, no con mayúscula. Esa es la primera regla sobre el uso de la mayúscula en el periodismo. Siempre se empleará mayúscula inicial en los nombres propios de personas, animales e instituciones. ¿Alguien me iba a hablar? Creo, ¿hay alguien que tenga alguna duda con relación a esta norma o puedo proseguir? ¿Puedo continuar? Por favor, avísenme si puedo continuar. Ok, perfecto. Vamos a continuar. Seguimos hablando acerca del uso de las mayúsculas en el periodismo. Ok, perfecto. Gracias, Andrea. Gracias, María André. Valentina me pregunta si puedo explicar nuevamente lo de iglesia. Sí, fíjate. Nosotros podemos utilizar la palabra iglesia para hablar de la institución, ¿de acuerdo? Para hablar de la institución religiosa. Pero también podemos utilizar la palabra iglesia de manera genérica para referirnos a X templo. Cuando hablamos de la institución religiosa, cuando utilizamos la palabra iglesia para referirnos particularmente a la institución religiosa, en ese momento tenemos que escribir iglesia con I mayúscula. Cuando usamos la palabra iglesia para referirnos a cualquier templo, a X templo, entonces en ese momento utilizamos la palabra iglesia o escribimos la palabra iglesia con I minúscula. Eso es lo que dice la regla. Esa regla también aplica para la palabra ejército. Ok, sigamos hablando acerca de las mayúsculas en el periodismo. Se escriben con inicial mayúscula los nombres de entidades u organismos y con minúsculas los cargos. Por ejemplo, Ministerio de Agricultura se escribe con mayúsculas iniciales. Alcaldía de Puerto Cabello, la palabra alcaldía, que hace referencia a la entidad, al organismo público, se escribe con mayúsculas. Pero cuando vamos a hablar, por ejemplo, de el ministro de Agricultura, la palabra ministro no va con mayúscula, la palabra ministro va con minúscula. Lo que sí se escribe con mayúscula es el sector
al que pertenece o del que se encarga ese ministro. Lo mismo sucede con el alcalde de Puerto Cabello. Repito la norma. Se escriben con inicial mayúscula los nombres de entidades u organismos y con minúsculas los cargos. Por ejemplo, Ministerio de Agricultura se escribe con mayúscula, pero Ministro de Agricultura, la palabra ministro se escribe con minúscula y solo se escribirá con mayúscula el sector al que se encarga o del que se encarga ese ministro. Alcaldía de Puerto Cabello con mayúscula, alcalde de Puerto Cabello, la palabra alcalde con minúscula y Puerto Cabello evidentemente con mayúscula porque es el nombre de una ciudad. En todos los demás casos, la minúscula es de rigor, ya les decía. El ministro, el gobernador, la diputada, el concejal, el cardenal, el médico, el periodista, la enfermera, todos esos cargos se escriben con minúscula. Las palabras papa y presidente no son la excepción. Eso quiere decir que si usted se va a referir al papa, por ejemplo, el papa recibió a una delegación, papa se escribe con minúscula, no con mayúscula. Si usted va a decir el presidente de la República viajó a X país o el presidente de la República hizo X acto, la palabra presidente y solo la palabra presidente se escribe con minúscula porque la palabra república sí va con mayúscula. Siguiente norma. Las formas sustantivas, que suelen significar doctrinas, sistemas, escuelas, movimientos, actividades deportivas, actitudes y cualidades naturales, llevan minúscula inicial. Por ejemplo, el socialismo es una doctrina, ¿de acuerdo? Lo mismo que el capitalismo. Tanto socialismo como capitalismo se escriben con minúsculas. Por ejemplo, impresionismo, neoimpresionismo, surrealismo, que son movimientos artísticos, esos nombres se escriben con letra minúscula. Alpinismo, béisbol, fútbol, atletismo, que son nombres de actividades deportivas, esos nombres se escriben con minúscula. Por aquí dice María André, siempre había tenido esa duda del Papa. Buenísimo, sí, María André. Muchos tienen esa duda, pero lo cierto es que Papa, cardenal, obispo, todos esos cargos se escriben con minúscula, no llevan mayúscula. Voy a repetir la norma que tienen en pantalla en este momento y justo en este momento. Las formas sustantivas que suelen significar doctrinas, sistemas, escuelas, movimientos, actividades deportivas, actitudes y cualidades naturales llevan minúscula inicial. Socialismo y capitalismo se escriben con minúscula. Marxismo se escribe con minúscula. Leninismo se escribe con minúscula. Chavismo, madurismo también. Luego, impresionismo, neoimpresionismo, surrealismo, naturalismo, expresionismo. Los movimientos artísticos se escriben con minúscula. Y las actividades deportivas, como el alpinismo, el atletismo, el fútbol, el béisbol, el tenis, se escriben también con minúscula. Cuando se mencionan establecimientos y entidades comerciales, sociales o culturales, la mayúscula solo debe aplicarse en el nombre propio. Por ejemplo, Centro Comercial Bellocampo. Seguramente muchos de ustedes escribirán centro comercial, la palabra centro con mayúscula inicial, comercial con mayúscula inicial y luego obviamente Bellocampo con mayúscula inicial. Eso está mal. Lo correcto es escribir centro comercial con minúscula y solo el nombre propio con mayúscula. Por ejemplo, Cine Altamira. Vimos una película en el Cine Altamira. Solo se escribe con mayúscula el nombre propio.
Es muy distinto, por ejemplo, cuando hablamos de Cines Unidos. ¿Por qué? Porque Cines Unidos, esa frase completa, Cines Unidos, es el nombre propio de una franquicia. Y allí sí tenemos que escribir Cines Unidos, ambas palabras con mayúscula. Pero, por ejemplo, si hablamos del cine Baral o del teatro Chacaíto, en el caso del cine Baral, la palabra cine se escribirá con minúscula, Baral con mayúscula, teatro Chacaíto, la palabra teatro con minúscula y Chacaíto con mayúscula. En nombres o en los nombres de las publicaciones periódicas, todas las palabras llevan mayúscula inicial menos los artículos, las conjunciones y las preposiciones intermedias. Por ejemplo, Gaceta Oficial o Boletín Oficial del Estado. Ambas son publicaciones periódicas. Por ser publicaciones periódicas, ambas cosas se tienen que escribir con mayúscula inicial y solo se exceptúa el artículo, las conjunciones o las preposiciones. En el caso de Gaceta Oficial, no tenemos ni artículos, ni conjunciones, ni preposiciones, pero en el caso de Boletín Oficial del Estado, sí, tenemos la preposición del. Entonces, escribiremos boletín con mayúscula, oficial con mayúscula, del con minúscula y luego Estado con mayúscula. Vamos a estudiar otra norma sobre el uso de la mayúscula en el periodismo. En los títulos de los libros se usa mayúscula solo en la palabra inicial y en los nombres propios que formen parte del título. Por ejemplo, Manual de Estilo El Nacional. Solo se usa mayúscula en manual. Todo lo demás se escribe en minúscula. Obviamente, el nombre del diario, El Nacional, se tiene que escribir con mayúscula. En el caso de otro título, el título de otro libro, Crímenes de Guerra. Crímenes, solo la palabra crímenes se escribirá con mayúscula, todo lo demás va con minúscula. ¿Cuántos de ustedes hasta este momento, hasta el día de hoy, solían escribir el título de un libro con todas las palabras en mayúscula inicial? Seguramente muchos. Y eso es un error, eso no se hace. Eso no se hace, solo se escribe con mayúscula inicial la palabra, la primera palabra del título y bueno, por supuesto, los nombres propios. Hay alguien levantando la mano, si no me equivoco, es Ángel quien estaba o está levantando la mano. Sí, A ver, profe, Ángel, cuéntame. con respecto a la palabra Estado, siempre la palabra Estado que se refiere, claro, ¿no? a un país o algo por el estilo, siempre irá en mayúscula. La palabra Estado se escribirá en mayúscula siempre que estemos haciendo referencia al Estado-Nación, a la figura del Estado-Nación, siempre que estemos haciendo referencia a un país. Pero se escribirá con minúscula si estamos haciendo referencia a una entidad regional. Ok, ok, entiendo. Perfecto. A ver, por aquí dice Anabela que entendió ese error en primer semestre. Dice Anabela que ella sabe que la regla, esa regla que les acabo de presentar acerca del uso de la mayúscula, también aplica para el título de las canciones. Dice Yanela, yo lo hacía hasta que vi gramática con Richard. Muy bien.
Por acá pregunta Omar, la regla de los títulos se aplica a los títulos de películas, ¿verdad? Sí, aplica a los títulos de películas, a los títulos de canciones, a los títulos de libros, a los títulos de textos. Se escribe con mayúscula inicial solo la primera palabra del título, todas las demás con minúscula. Y por supuesto, si hay un nombre propio incluido en el título, ese nombre como tal, ese nombre propio también se escribe con mayúsculas iniciales. ¿Hay alguien por allí que tiene el audio encendido? Por favor, chequeen y ayúdenme Soy yo, apagando te voy a hacer una pregunta. a ver, ¿quién me habla? Ángel, yo era el que tenía el Ah, micrófono encendido porque le iba a hacer una pregunta. ok, adelante. Profe, otra pregunta. ¿Y este, los títulos de persona, eh, por ejemplo, Sir, va en Títulos mayúscula? nobiliarios. Ya vamos para allá, ya vamos para allá, ya vamos para allá, ya vamos para allá. Vamos a seguir revisando las normas y vamos a encontrar justamente la norma por la que acabas de preguntar. Los títulos nobiliarios siempre van con minúscula. Por ejemplo, el rey Felipe VI, evidentemente el nombre va en mayúscula, pero el título rey va en minúscula. Leticia, la reina de España, reina va con minúscula. El príncipe heredero, príncipe va con minúscula. Entonces, en el caso de los títulos nobiliarios, todos los títulos nobiliarios, conde, duquesa, archiduque, se escriben con letra minúscula. Los nombres de los meses y los días se escriben siempre con minúsculas. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Todos los meses o todos los nombres de los meses se escriben con minúsculas. Y los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, también se escriben con letras minúsculas. Evidentemente, usted tendrá que escribir, qué sé yo, domingo, si de pronto está encabezando una carta, domingo 12 de agosto de 1946. Ese domingo se escribe con mayúscula porque, bueno, es el inicio de una carta, es, digámoslo así, la primera letra y la primera palabra de una carta. Pero si usted está utilizando la palabra, el nombre del día o el nombre del mes dentro de una oración, dentro de un párrafo, en ese momento se escribe con minúscula porque los nombres de los meses y los nombres de los días siempre se escriben con minúscula. Tendrán mayúscula inicial los partidos políticos, los nombres de los partidos políticos. Tendrán mayúscula inicial las regiones geográficas específicas, como América Latina, Oriente Medio, Gran Sabana, se escriben con mayúscula inicial. Tendrán mayúscula inicial las residencias oficiales de los mandatarios, la Casona, el Palacio de Miraflores, el Palacio de la Moncloa. También tendrán mayúscula inicial los monumentos públicos, como el Estadio Olímpico de la UCB o la Plaza de San Pedro en el Vaticano, tendrán mayúscula inicial las ciencias o disciplinas académicas. Eso quiere decir que medicina, cuando hablamos de medicina como ciencia, ¿de acuerdo? Como disciplina académica, tenemos que escribir la palabra medicina con mayúscula. Lo mismo aplica para derecho, lo mismo aplica para comunicación social. Pero, por ejemplo, si estamos diciendo fulano de tal tiene derecho de tal cosa, en ese momento la palabra derecho se estará utilizando o se deberá escribir con minúscula. Solo escribiremos medicina, derecho, comunicación social, historia, sociología, cuando hagamos referencia a esa palabra como disciplina académica, como ciencia o como disciplina académica. En el resto de los casos, se tendrá que escribir con letra minúscula. Luego,
Los apelativos, vale decir, los adjetivos de las figuras históricas se escriben con mayúscula inicial. Por ejemplo, Simón Bolívar, el libertador. En ese momento, el libertador se escribe con mayúscula inicial. Tendrán mayúscula inicial los artículos que forman parte de un apellido cuando los escribamos sin el nombre o cuando escribamos el apellido sin el nombre. Por ejemplo, en el caso de Vincent Van Gogh, cuando escribamos Vincent Van Gogh, nombre completo, nombre y apellido, Van, que en este caso es el artículo en ese nombre, Van irá con minúscula. Pero si nosotros simplemente escribimos Van Gogh, entonces Van tendrá que ir con mayúscula. Les pongo otro ejemplo. Vittorio de Sica. Vittorio de Sica. En ese momento, Vittorio irá con mayúscula inicial, D con minúscula y Sica con mayúscula. Pero si nosotros escribimos única y exclusivamente de Sica, tanto D como Sica tendrán que ir en mayúscula. Luego, las instituciones públicas del Estado, Poder Ejecutivo, Asamblea Nacional, Parlamento, Consejo Comunal, se escriben con mayúscula inicial. En el caso de gobierno, el término gobierno siempre se escribirá con minúscula inicial. Como ya nos estamos quedando sin tiempo y Zoom me lo acaba de avisar, me lo acaba de anunciar, yo voy a ponerle fin a esta primera parte. Voy a ponerle fin a esta primera parte de nuestra sesión síncrona de este lunes. Voy a dejar de compartir pantalla y luego de haber dejado de compartir pantalla con ustedes, les voy a pedir que nos desconectemos, que aguardemos 20 minutos y en 20 minutos, es decir, a las 2:30 de la tarde, nos reconectamos para seguir avanzando en nuestra clase de este lunes 8 de junio. Así que nos vemos en unos minutos.